Guardé el secreto durante tanto tiempo que dejó de sentirse como un secreto y empezó a sentirse como una habitación dentro de mí. Una pequeña habitación alfombrada con la puerta casi cerrada, una tira de luz debajo lo suficientemente ancha como para recordarme que existía. Tenía 7 años la primera vez que entré en esa habitación, aunque entonces no sabía que habitaciones así podían construirse dentro de una persona. Era un domingo a finales de primavera, una de esas tardes en las que la luz de nuestra casa se volvía amarilla alrededor de las 3 y todo olía ligeramente a detergente y polvo caliente que salía de las rejillas de ventilación. Mi madre estaba en el supermercado. Mi padre estaba afuera cambiando el aceite de la camioneta, y podía oír el tintineo metálico de la llave inglesa contra la sartén a través de la ventana abierta de la cocina. Mi hermana mayor, Elise, había ido a casa de una amiga, dejando la puerta de su habitación entreabierta con un conejo de peluche, y recuerdo estar de pie en el pasillo frente a su habitación durante lo que pareció una eternidad, no porque tuviera un plan, sino porque algo dentro de mí se inclinaba hacia adelante sin pedir permiso. Sobre su cama había un vestido que se había probado esa mañana y había rechazado, una prenda de algodón verde pálido con cuello blanco, del tipo que una niña usa para el bautizo de un primo. No recuerdo haber decidido cogerlo. Solo recuerdo su suavidad en mis manos, la forma en que la tela rozaba mis nudillos, fresca como el agua de un arroyo cuando metes los dedos por primera vez. Lo sostuve contra mi pecho frente a su espejo, y algo dentro de mí se quedó en silencio, ese silencio que se produce justo antes de que un pájaro se pose en una rama cerca de tu cara. No me lo puse ese día. Solo me quedé allí, sosteniéndolo, sintiendo que había encontrado una palabra en un idioma que aún no sabía que hablaba. Cuando oí el portazo de la puerta mosquitera, dejé el vestido exactamente como lo encontré. Alisé las arrugas con la palma de la mano y salí de su habitación con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que mi padre lo oiría desde la entrada. Esa noche, durante la cena, mi madre me preguntó por qué estaba tan callado, le dije que estaba cansado, y ella me puso el dorso de la mano en la frente, como siempre hacía, y me dijo que bebiera más agua. Recuerdo estar acostado en la cama esa noche, mirando el ventilador de techo girar y pensando, sin palabras, que había hecho algo que no podía deshacer, y que ese hecho marcaría el resto de mi vida. Aunque, por supuesto, no podría haberlo expresado así. Solo sabía, como los niños saben las cosas sin saberlas, que había cruzado una pequeña línea invisible y que esa línea me había cruzado a mí también. Durante mucho tiempo después de eso, no hice nada. Era un niño normal en todos los sentidos que importaban a quienes me observaban. Jugaba en la calle sin salida con los gemelos de Lani y bajaba en bicicleta la colina junto al depósito de agua y me raspaba las rodillas en el mismo asfalto que todos los demás. Y cuando mi padre me llevaba a la barbería me quedaba quieto y dejaba que el hombre me rapara los lados de la cabeza con la maquinilla y después me miraba en el espejo y no sentía nada. Lo cual es una sensación peculiar si uno se fija bien. Mi padre era un hombre amable, de una manera tranquila, de los que arreglaban las cosas sin quejarse y que podían sentarse en el porche trasero durante una hora mirando pájaros sin necesidad de decir una palabra. No era duro. No era cruel. Simplemente tenía una imagen de cómo debía ser un hijo, y amaba esa imagen, y me amaba a mí dentro de esa imagen, y para cuando tenía 8 años comprendí que salirme de ese marco me costaría más de lo que podía pagar. Mi madre era diferente. Mi madre observaba. Tenía una manera de mirarme por encima del borde de su taza de café como si intentara resolver un rompecabezas cuyas piezas yo escondía a mi espalda. Una vez, cuando tenía 9 años, me encontró en el cuarto de lavado doblando toallas, y se quedó parada en la puerta un buen rato antes de decir, «Las doblas como tu abuela», y no supe si era un cumplido, una observación o una advertencia, y todavía no lo sé. Y Liz, 4 años mayor que yo, era para mí como una especie de sistema meteorológico, a veces cálido, a veces eléctrico, siempre un poco más allá de mi comprensión. Tenía un cajón lleno de cosas que me parecían hermosas sin saber por qué, cintas, horquillas y una latita de bálsamo labial con olor a cerezas, y aprendí pronto que la forma más segura de estar cerca de esas cosas era ser útil, traerle cosas, sentarme en el suelo de su habitación mientras hacía sus deberes, ser tan inofensiva que se olvidara de que estaba allí. En esos momentos catalogaba su mundo como un erudito cataloga una civilización perdida, con cuidado, en silencio, con reverencia, consciente de que era una visitante y siempre lo sería. La segunda vez que entré en esa habitación, tenía 11 años. Era invierno y la casa estuvo vacía durante exactamente 43 minutos entre la llegada del autobús de mi hermana y la llegada de mi madre del trabajo. Sé que fueron 43 minutos porque conté, porque para entonces ya había empezado a contarlo todo, los segundos entre los pasos de mi padre en el pasillo,
el número de escalones desde el rellano hasta la puerta de mi habitación, el número de perchas en el armario de Elise, como si al contar pudiera evitar que me descubrieran. Esa tarde cogí una falda del fondo de su armario, una azul marino plisada que ya le quedaba pequeña, y me la puse primero encima de los vaqueros, porque incluso a solas estaba negociando con un público imaginario. Luego, lentamente, me quité los vaqueros y me paré frente al espejo de cuerpo entero que había detrás de su puerta, y ocurrió algo muy extraño. No sentí que estuviera fingiendo. Sentí que había dejado de fingir. Era como si durante 11 años hubiera estado conteniendo la respiración sin darme cuenta, y los pliegues de esa falda azul marino fueran la exhalación. Solo la usé durante 6 minutos. Lo sé porque miré el reloj digital en su mesita de noche. Pero en esos 6 minutos algo se reorganizó en mí, silenciosamente, para siempre, como cuando una habitación se siente diferente después de que mueves una silla aunque nadie más lo note. Cuando oí el coche de mi madre en la entrada, me quité la falda con manos temblorosas, la colgué. Exactamente 2 perchas a la izquierda de donde la había encontrado, y estaba en la cocina bebiendo un vaso de leche cuando ella entró. Me besó la coronilla y me preguntó cómo me había ido el día, y le conté sobre un examen de ortografía, y mi voz no sonaba como mi voz, y ella no pareció notarlo, y entonces comprendí que tenía una segunda cara, y que esa segunda cara iba a tener que ser muy buena en su trabajo. La escuela secundaria fue el comienzo del largo ocultamiento. No lo digo dramáticamente. Lo digo en sentido práctico, como cuando uno aprende a vivir con una enfermedad crónica, ajustando la rutina, aprendiendo los desencadenantes, memorizando las salidas. Dejé de entrar en la habitación de Elise. Dejé de hacer, durante años, cualquier cosa que pudiera remontarse a aquel vestido verde pálido en aquella tarde amarilla. En cambio, me convertí en un estudiante de la niñez común. Estudié la forma en que los otros chicos caminaban por los pasillos, el balanceo suelto de sus brazos, la forma en que dejaban que sus mochilas colgaran de un hombro, el tono específico en el que se saludaban. No sufrí acoso escolar, lo cual, en cierto modo, fue peor, porque significaba que mi actuación era convincente, y cada día la actuación se convertía más en mí y yo me convertía menos en lo que había debajo. Ese año hice un amigo llamado Cal, un chico alto y pelirrojo cuya familia acababa de mudarse de Ohio, y Cal fue la primera persona que me miró como si me viera a mí mismo y no solo mi apariencia. En aquel entonces no podría haberte explicado lo que quise decir con eso. Solo sabía que cuando Cal se reía de algo que decía, sentía un calor intenso en el pecho, y que cuando faltaba 3 días al colegio por la gripe, su ausencia me asustaba. Tenía 13 años y aún no tenía palabras para describir lo que sentía por nadie, y mucho menos por mí misma. Solo sabía que dentro de mí se había abierto una segunda puerta, y no sabía a dónde conducía. Una noche, en octavo, durante una pijamada en casa de Cal, él se quedó dormido en el suelo del sótano y yo permanecí despierta en el sofá-cama, escuchando el zumbido de la nevera pequeña y el suave silbido de su respiración. Pensé, con una claridad que me aterrorizaba, me gustaría ser el tipo de persona a la que él pudiera amar como en las películas. No pensé, me gustaría que me amara como chico o como chica. Solo pensé, como la persona que realmente soy, sea quien sea. Y entonces volví mi cara a la almohada y lloré, en silencio, durante quizás 2 minutos, y luego paré, y nunca más me permití pensar en eso durante casi una década. La preparatoria llegó como llega la preparatoria, de golpe y demasiado lentamente. Crecí 10 centímetros en un solo verano y mi voz se volvió más grave y mi madre estaba en la cocina una mañana y dijo: «Mírate, eres un hombre», y lo dijo con tanta ternura que casi la perdoné por lo equivocada que estaba. Empecé a levantar pesas en el garaje después de la escuela, no porque quisiera, sino porque entendí que el músculo era una especie de disfraz, y que cuanto más pudiera ponerme, menos miraría la gente lo que había debajo. Tenía 15 años cuando compré lo primero que fue mío. Era una camisola negra de algodón de una tienda de descuentos de un pueblo cercano, de esas donde nadie conocía a mi madre. La pagué en efectivo con el dinero que había ahorrado cortando el césped, la escondí dentro de una sudadera enrollada en el fondo de mi bolsa de lona, y al llegar a casa la metí en una vieja caja de zapatillas en el estante superior de mi armario, detrás de una pila de cromos de béisbol que ya no me importaban. No me la puse durante 3 semanas. Solo abría la caja de vez en cuando, tarde por la noche, la miraba y la volvía a cerrar. Cuando por fin me la puse, sola en mi habitación con la puerta cerrada y una toalla tapando la rendija, no me sentí triunfante. Me sentí comprendida. Esa es la única palabra que tengo para describirlo,
incluso ahora. Sentí como si algo dentro de mí hubiera entrado en mi cuerpo y me hubiera saludado por mi nombre. Me quedé un buen rato frente al espejo de mi armario, luego me quité la camisola, la doblé con cuidado y la volví a guardar en la caja de las zapatillas. Me senté en el borde de la cama y dije en voz alta, muy bajo, a nadie, no sé qué es esto. Y la habitación no respondió, porque las habitaciones no responden, pero la falta de respuesta fue más amable de lo que esperaba. En segundo de bachillerato tuve una novia, brevemente, una chica amable llamada Priya a la que le gustaban los mismos libros que a mí y que entendió, como ciertas personas simplemente entienden, que yo no iba a ser el chico que ella quería que fuera, aunque ninguno de los dos supiera decir por qué. Rompimos un martes de abril, sentados en el muro bajo de ladrillo detrás del gimnasio, y ella dijo, no estás realmente aquí, ¿verdad? Y yo dije, no sé dónde estoy, y ella me cogió la mano, la apretó una vez y la soltó, y la amé por el resto de mi vida por la forma en que me dejó ir sin pedirme explicaciones. Esa fue la primera vez que alguien vio el contorno de la habitación dentro de mí sin saber que estaba allí, y me impactó. Había creído que el ocultamiento era completo. Había creído que había construido las paredes lo suficientemente gruesas. Priya no había visto a través de las paredes, exactamente, pero había puesto la mano sobre ellas y sentido la diferencia de temperatura, y eso bastó para enseñarme que ninguna pared es tan gruesa como uno cree. En mi penúltimo año de instituto conocí a Sam. Quiero tener cuidado aquí, porque Sam es el eje sobre el que giró gran parte de mi vida, y no quiero reducirlo a lo que se convirtió para mí. Sam tenía 17 años cuando lo conocí, un estudiante transferido de un colegio católico a 2 condados de distancia, y tenía una manera de entrar en una habitación que hacía que la habitación se reorganizara a su alrededor sin que él lo pidiera. No era ruidoso. No era ostentoso. Simplemente era, de una manera que la mayoría de nosotros a esa edad todavía estábamos aprendiendo a ser. Nos asignaron a la misma mesa de laboratorio en química, y en una semana ya almorzábamos juntos, y en un mes fue la primera persona a la que llamé cuando murió mi abuela, y en un año se convirtió en el amigo más cercano que jamás había tenido, o a veces temía, que jamás tendría. No le conté a Sam sobre la habitación. No le conté a Sam sobre la caja de zapatillas, que para entonces se había convertido en una caja de zapatos, que para entonces se había convertido en un contenedor de plástico debajo de la tabla suelta del suelo en el fondo de mi armario, con 3 camisolas, un par de medias y una falda gris suave que había comprado en una tienda de segunda mano en una ciudad a 90 minutos de distancia. No le conté nada de eso a Sam. Pero comencé, sin querer, a contarle a Sam otras cosas pequeñas, cosas indirectas, el tipo de cosas que dices cuando intentas ver si es seguro contarle cosas más importantes a una persona. Le dije que odiaba la forma en que mi padre me miraba cuando no terminaba mi plato. Le dije que a veces deseaba haber nacido en una familia diferente, no mejor, sino diferente, una que tuviera otras expectativas sobre quien se suponía que debía ser. Le dije, una noche, cuando volvíamos del cine y la carretera estaba vacía y las luces del tablero lo iluminaban todo en verde, que a veces sentía que observaba mi propia vida a través de una ventana desde afuera, y que cada vez era más difícil ver a través de ella. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo, no creo que sea raro, creo que mucha gente se siente así, y luego añadió, pero no deberías sentirte así sola. Y recuerdo agarrar el volante con fuerza, mirar la carretera y pensar, no estoy sola, te tengo a ti, y luego pensar, pero estoy sola, porque tú no lo sabes, y si lo supieras, tal vez no estarías aquí. El punto de inflexión llegó en la primavera de nuestro último año de instituto. Era sábado, los padres de Sam estaban de viaje y él nos había invitado a algunos a ver una película en su sótano. Llegué temprano para ayudarlo a instalarse, y mientras él estaba arriba buscando el cable de extensión, entré al pequeño baño de invitados para lavarme las manos, y vi, doblado sobre el cesto de la ropa sucia, un suéter suave color crema que su hermana mayor había dejado allí cuando lo visitó el fin de semana anterior. No sé por qué lo recogí. No sé por qué, después de 7 años de disciplina férrea, 7 años de no acercarme jamás a nada que perteneciera a otra persona, lo levanté del cesto y lo acerqué a mi cara e inhalé. Olía a un perfume que no reconocía, algo con vainilla y algo verde debajo, y por un segundo cerré los ojos, y por ese segundo olvidé dónde estaba. Cuando abrí los ojos, Sam estaba parado en el umbral. No estaba enojado. No estaba divertido. No estaba disgustado. Estaba, y este es el detalle que he repasado 1000 veces en los años desde entonces, curioso. Me miró como se mira a un amigo de toda la vida cuando dice algo en un idioma que no sabías que hablaba.
Preguntó, muy suavemente. ¿Estás bien? Dejé el suéter. Dije, estoy bien, solo que, no sé qué estaba haciendo. Me miró un instante más, y luego dijo, está bien, y luego dijo, los demás llegarán en unos 10 minutos, y luego subió las escaleras, y me quedé en ese baño durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 90 segundos, y comprendí que la habitación dentro de mí había sido vista, y que ser vista no se sentía como había imaginado durante 7 años. No se sentía como morir. Se sentía como si me hubieran dejado caer algo pequeño y duro. Esa noche, durante la película, Sam se sentó a mi lado en el sofá como siempre, y me pasó las palomitas como siempre, y no me miró de forma diferente, y no supe si estaba agradecida o aterrorizada. Conduje a casa a medianoche con las manos temblando en el volante, y me senté en mi entrada durante 20 minutos antes de entrar, y cuando finalmente subí a mi habitación abrí el contenedor de plástico debajo de la tabla del piso y miré todo lo que había escondido allí, y cerré el contenedor. Y me tumbé boca arriba en el suelo y miré al techo hasta que la luz comenzó a entrar gris alrededor de los bordes de las cortinas. No dijo nada durante 4 días. 4 días de escuela, 4 almuerzos, 4 viajes de ida y vuelta a química, y no lo mencionó, y yo no lo mencioné, y el no mencionarlo se convirtió en una tercera persona caminando entre nosotros en los pasillos. El jueves después de la escuela nos sentamos en su auto en el estacionamiento, y apagó el motor, y dijo, hola, y yo dije, hola, y él dijo, ese día, en mi casa, no quiero que pienses que te voy a preguntar nada que no quieras que te pregunten. Pero quiero que sepas que lo que sea que estuvieras haciendo, o pensando, o lo que sea, no cambia nada, y si alguna vez quieres decirme algo, no me voy a ir a ninguna parte. Y miré por la ventanilla del pasajero una bolsa de plástico atrapada en una cerca de alambre, y no pude hablar durante un buen rato, y finalmente dije, gracias, y él dijo, está bien, y arrancó el coche, y me llevó a casa, y ninguno de los dos volvió a decir una palabra sobre eso durante meses. Pero algo había cambiado. Algo se había aflojado. Era como si se hubiera arrancado una sola puntada de una prenda en la que había estado cosida durante 7 años, y la prenda no se hubiera caído, pero pude sentir, por primera vez, la forma del hilo. Ese verano trabajé en una ferretería, y ahorré dinero, y no abrí mucho el contenedor de plástico, y pensé en la cara de Sam en la puerta de ese baño todos los días. En agosto, 2 semanas antes de irnos a universidades diferentes, fuimos en coche hasta el embalse por la noche, nos sentamos en el capó de su coche y miramos las estrellas, y se lo conté. No se lo conté todo. Le dije que a veces me ponía ropa que no debía, que lo había estado haciendo desde pequeña, que no sabía qué significaba, que no sabía si significaba que era una chica o un chico al que le gustaban las cosas suaves, o algo que aún no tenía nombre, y que me aterraba descubrirlo. Le dije que nunca antes había dicho nada de esto en voz alta, ni a un médico, ni a un terapeuta, ni a mi madre, ni siquiera contra una almohada. Le dije que se lo contaba porque ya no podía soportarlo sola, y porque si iba a dejar de ser mi amigo, prefería que sucediera ahora, antes de subirme a un coche y conducir 800 kilómetros lejos y tener que preguntarme el resto de mi vida si lo habría hecho. Me escuchó. No me interrumpió. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato, y luego dijo, no creo que estés rota, y yo dije, nunca dije que estuviera rota, y él dijo, lo sé, pero quería decirlo de todos modos. Y luego dijo, yo tampoco sé qué significa nada de esto, pero te conozco, y me gusta como eres, y me has gustado desde la primera semana de química, y nada de lo que me acabas de decir cambia eso. Y me cubrí la cara con las manos y lloré, y él no me tocó, que fue lo correcto, y no me dijo que iba a estar bien, que también fue lo correcto, y después de un rato dejé de llorar y miré al cielo y dije, gracias, y él dijo, no me des las gracias por eso, y entendí lo que quería decir. La universidad fue donde comencé, poco a poco, a reconocerme a mí misma. No me transformé. No tuve un montaje. Me mudé a una residencia estudiantil a 9 horas de casa y conocí gente que usaba palabras que jamás había oído para referirse a las personas. Palabras amables, palabras precisas, palabras como no binario, género fluido y en proceso de autodescubrimiento. No adopté ninguna de ellas de inmediato, porque para entonces ya había aprendido a desconfiar de cualquier lenguaje que se ajustara demasiado fácilmente. Pero empecé a experimentar, no solo con ropa, aunque también había ropa, en silencio, en la intimidad de una habitación individual con una puerta que podía cerrar con llave sin que nadie se preguntara por qué. Experimenté con diferentes maneras de caminar, de hablar, de escuchar. Experimenté con la versión de mí misma que pedía café sin bajar la voz ni media octava,
con la versión que se sentaba con las piernas cruzadas como realmente quería, y con la versión que dejaba que un cumplido de un desconocido me llegara en lugar de rechazarlo. Cada versión era un pequeño experimento, y cada experimento me enseñó algo que no había podido aprender mientras estaba ocupada siendo observada. En mi segundo año conocí a una mujer llamada Marisol, 2 años mayor que yo, que estudiaba para ser terapeuta, y nos hicimos amigas de la forma en que la gente se hace amiga cuando reconocen una cierta tranquilidad en el otro. Una noche, en su pequeño apartamento con el radiador haciendo ruido, me dijo: «Sabes, no tienes que resolverlo todo antes de contárselo a nadie. Puedes contárselo a la gente mientras lo estás resolviendo. Así es como funciona el proceso de resolverlo». Y recuerdo dejar mi taza en su mesa de café y mirar una mancha de agua en la madera y sentir que algo dentro de mí se liberaba, algo que no sabía que todavía se aferraba. En mi tercer año se lo conté a Elise. Volé a casa para las vacaciones de primavera, y la segunda noche le pedí que saliéramos a caminar, y caminamos hasta el pequeño parque al final de nuestra calle donde solíamos columpiarnos de niños, y me senté en un columpio y ella se sentó en el de al lado, y le conté todo, desde el vestido verde pálido hasta el cubo de plástico, el depósito con Sam, la mujer llamada Marisol y la mancha de agua. Ella escuchó todo el tiempo, y cuando terminé se quedó callada un rato, y luego dijo: «Me preguntaba». Y yo dije: «¿Te preguntabas qué?», y ella dijo: «Me preguntaba si alguna vez me lo ibas a decir», y yo dije: «¿Lo sabías?», y ella dijo: «No, no lo sabía, pero me lo preguntaba». Y extendió la mano y tomó la mía, y nos sentamos allí balanceándonos un poco, no balanceándonos realmente, solo moviéndonos un poco, y ella dijo: «Te he amado toda tu vida, y no voy a dejar de hacerlo ahora, eso sería ridículo». Y yo reí, y ella rió, y en algún lugar ladró un perro, y la farola se encendió sobre nosotros como lo hacen las farolas al anochecer, todo a la vez, sin previo aviso, y pensé: este es uno de los momentos que recordaré cuando sea viejo. Contárselo a mi madre fue más difícil. Lo hice un año después, en la cocina donde una vez me había presionado el dorso de la mano contra la frente, y lloró, no como yo temía, no con ira, sino con una especie de dolor que no esperaba, un dolor por la versión de mí que había estado llevando en su cabeza, el hijo que había imaginado en mi boda, el hijo que había imaginado sosteniendo un bebé, el hijo que existía solo dentro del marco dentro del cual mi padre me había amado. Lloró, y la dejé llorar, y no me disculpé, porque Marisol me había enseñado para entonces que no te disculpas por decir la verdad, solo te disculpas por el daño que la verdad causa al salir, e incluso entonces solo si causaste el daño a propósito. Después de un rato, mi madre se secó la cara con un paño de cocina y dijo: «No entiendo nada de esto», y yo dije: «Yo sí», y ella dijo: «Voy a intentarlo», y yo dije: «Eso también lo sé», y ella dijo: «¿Me ayudarás?», y yo dije: «Sí». Mi padre tardó más. No gritó. No tiró nada. Simplemente se quedó callado de una manera que duró casi un año, y durante ese año seguí llamándolo los domingos como siempre lo había hecho, y él contestaba cada vez, y hablábamos de los Phillies, del tiempo y del aceite de su coche, y ninguno de los dos mencionó lo que mi madre le había dicho, y comprendí que el silencio no era un rechazo, era una traducción lenta y cuidadosa de la imagen en su cabeza a una imagen que pudiera contener al yo real. Un domingo de octubre de ese año, me llamó él en vez de al revés, y me dijo: «He estado pensando», y yo dije: «Vale», y él dijo: «No sé cómo llamarte», y yo dije: «Puedes llamarme como siempre me has llamado», y él dijo: «Pero está bien», y yo dije: «Papá, lo importante es que lo hayas preguntado». Y se quedó callado, y luego dijo: «Vale», y luego dijo: «Te quiero», y lo había dicho 1000 veces en mi vida, pero esa vez lo dijo como un hombre aprendiendo a decirlo por primera vez, y comprendí que había entrado en la habitación dentro de sí mismo y la había encontrado más grande de lo que esperaba. Sam y yo seguimos siendo amigos. Todavía somos amigos. Ahora vive a 4 horas de distancia, y nos vemos 3 o 4 veces al año. Estuvo presente la primera vez que me presenté con un nombre que sentí como mío, en una cena íntima en un restaurante con una suave luz amarilla. Me devolvió el nombre al otro lado de la mesa como si fuera la palabra más común del mundo, y lo era, y no lo era, y no lo he olvidado. Cuento esta historia ahora, a los 32 años, porque durante mucho tiempo creí que el secreto era la historia. Creí que la forma de mi vida era la forma del ocultamiento, que si alguna vez dejaba de lado el secreto, no me quedaría nada que decir. Pero el secreto no era la historia. El secreto era el andamiaje que la rodeaba, y una vez que comencé a desmontarlo, lentamente, tabla por tabla, a lo largo de los años, con la ayuda de algunas personas muy pacientes y mucho trabajo interior silencioso,
finalmente pude ver lo que había estado creciendo dentro. Lo que había estado creciendo era una persona. No era la persona que mi padre había imaginado al nacer, ni la persona junto a la que mi madre doblaba toallas, ni la persona que interpretaba en los pasillos de mi escuela secundaria, ni siquiera la persona que temía ser cuando me miraba en el espejo de Elise a los 11 años con una falda plisada azul marino. Una persona hecha de todas ellas y de ninguna, una persona que aún está en formación, que probablemente siempre lo estará, y que finalmente ha aprendido que la formación no es lo mismo que la incompletitud. Todavía conservo el contenedor de plástico, aunque ahora está en un armario en lugar de debajo de una tabla del suelo, y la mayoría de las cosas que contiene ya no me sirven, como cuando uno deja atrás los cuadernos de la adolescencia, con ternura en lugar de vergüenza. A veces la abro, no muy a menudo, y sostengo la camisola de algodón negra que compré cuando tenía 15 años, y pienso en el chico que la pagó en efectivo en el pueblo de al lado y la escondió dentro de una sudadera enrollada, y quiero retroceder en el tiempo y decirle, no estás haciendo nada malo, estás haciendo algo despacio, y despacio no es lo mismo que mal. Quiero decirle que el amigo que aún no conoce lo encontrará en un baño con un suéter en la mano y no se inmutará. Quiero decirle que su hermana le tomará la mano en un columpio y que su madre aprenderá un nuevo idioma por él y que su padre lo llamará un domingo de octubre y le dirá las palabras comunes de una manera nueva. Quiero decirle que la habitación dentro de él no es una prisión, es una habitación, y que las habitaciones se pueden habitar, pintar, abrir a los invitados y, finalmente, salir al resto de la casa, que resulta ser más grande de lo que nadie le dijo. Quiero decirle que la tira de luz debajo de la puerta no era una advertencia. Era una bienvenida. Y quiero decirle, sobre todo, que el secreto que va a guardar durante tantos años no es una mancha en su vida. Es el lugar donde su vida aprendió a escucharse a sí misma, en el silencio, en la oscuridad, en los 6 minutos frente a un espejo con una falda plisada azul marino, en la tarde amarilla con el vestido verde pálido, en el largo, lento y paciente trabajo de convertirse en una persona que ya no necesita contar los segundos entre los pasos de su padre en el pasillo. No he terminado. No espero estarlo. Pero cuando me paro frente a un espejo ahora, por la mañana, con lo que sea que haya elegido ponerme, no veo a un niño representando una vida, y no veo a una niña escondida dentro de un niño, y no veo un secreto fingiendo ser una persona. Veo a alguien que reconozco, por fin, y el reconocimiento es silencioso, como el reconocimiento siempre es silencioso, como un pájaro que se posa en una rama cerca de tu cara y no te mueves, porque moverte lo acabaría, y quieres, más que nada, que se quede.